En la clase anterior nosotros habíamos hablado acerca de la teoría celular y nos habíamos enfocado primeramente en la célula. ¿Cuáles habían sido los postulados principales acerca de la célula? Hablamos acerca del concepto de la célula, las características que puede llegar a tener una célula, ¿verdad? Entonces, son algunos de los aspectos que nosotros tenemos, ¿verdad? Permítanme. Entonces, hablamos acerca de los aspectos de la célula, cuáles eran las características principales que tenía la célula, que constituyen a la célula, y luego también hablamos acerca de los postulados celulares, hablamos de la teoría celular, la importancia que tiene la teoría celular, ¿verdad?, en el desarrollo de lo que se conoce hoy como la célula, ¿verdad? Eso lo platicamos nosotros también perfectamente, acerca del desarrollo de la teoría celular que nosotros platicamos. Luego hablamos de cada uno de los postulados de la teoría celular, hablamos del primer postulado, que todos los seres están conformados por la célula, y también nos decía el concepto de la célula, ¿verdad? Hablaba acerca del concepto de la célula que nosotros conocemos. A su vez, después de hablar, también hablamos del segundo postulado de la teoría celular, que decía que todas las células proceden de otras células, ¿verdad? Toda célula que yo conozco, procede de otra célula conocida, ¿verdad? Eso habla también el segundo postulado. El tercer postulado habla de que todas las funciones vitales que suceden en el organismo vienen directamente de las células, ¿verdad? Entonces, eso también hablaba del tercer postulado que nosotros pudimos ver, que nosotros pudimos averiguar, ¿verdad? Pudimos ver y podemos verificar. Entonces, de eso hablaba prácticamente el postulado celular. Luego también tenemos el último postulado que habla de que cada célula contiene la información genética necesaria o hereditaria para formar otras células o para su característica y su propio ciclo. Cada célula maneja su vida a su antojo, podríamos decirlo, porque cada célula que nosotros conocemos, cada célula conoce perfectamente cuál es su propio ciclo y cuál es su funcionamiento, cuál es su inicio y cuál es su final. Cada célula le da proporción a ese funcionamiento que nosotros conocemos, ¿verdad? Eh, eh, bueno, entonces estamos hablando acerca de estos puntos que son muy importantes en el aspecto de los postulados de la teoría celular. Luego hablamos acerca del origen de la vida, que estábamos viendo ahí el origen de la vida personal. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la teoría de la evolución celular. Aquí vamos a hablar acerca de la endosimbiosis, que la vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué es la endosimbiosis, profe? Yo no sé. Bueno, ahorita la vamos a ir viendo y vamos a ir viendo cada una de las características que conformen a la célula que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que tiene la teoría de la evolución celular, cómo es que todo empezó, cómo es que todo inició, y todo con los aspectos necesarios que nosotros conocemos acerca de la teoría celular, que nosotros vamos a ir viendo más detalladamente, ¿verdad? Entonces, esos fueron los aspectos que nosotros vimos, ¿verdad? Nos enfocamos acá y nos vamos a colocar en esta parte de acá. Bueno, vamos a colocar en esta parte, les voy a pedir a Kimberly, ¿puede leer el primer párrafo, por favor? Las teorías de la evolución celular son explicaciones que intentan entender cuándo y cómo surgieron las células. Normalmente se refieren a células eucariotas, es decir, aquellas que cuentan con un núcleo separado por una membrana celular donde contiene el material genético.
Bien, entonces estamos hablando acerca de esto, ¿verdad? Entonces, prácticamente cuando hablamos de la teoría celular, estamos hablando de cómo inició todo con las células eucariotas. Hay que tener en cuenta, yo se los dije la vez pasada, el inicio se conoce, el estudio que se tiene, es que toda célula que nosotros conocemos proviene de otra célula, de una célula procariota. Quiere decir que los principales antagonistas de la historia, las primeras células que surgieron en la historia, fueron células procariotas, ¿verdad? Eso creo que ya lo conocemos nosotros y si no, pues es bueno detallarlo y saberlo nosotros mismos, ¿verdad? Las primeras células en aparecer en la historia de la Tierra fueron células procariotas, ¿verdad? Entonces, esto hablamos nosotros, ¿verdad? Acerca de toda la teoría que surgió, ¿verdad? Toda la teoría que estamos viendo, pero los primeros seres en habitar la Tierra fueron unas células procariotas. Entonces se conoce la teoría y vamos a hablar acerca de la endosimbiosis más adelante, cómo es que se contiene la endosimbiosis. A diferencia de las células procariotas que son más simples y aparecieron hace unos 3.7 millones de años en la Tierra, eso lo estaba diciendo, las células eucariotas son mucho más complejas, de mayor tamaño y de aparición más reciente. Entonces, las células procariotas se tiene conocimiento de que aparecieron hace 3.7 millones de años atrás, ¿verdad? Eso sí conocemos nosotros acerca de la teoría celular y de los aspectos que nosotros tenemos a lo largo de esta teoría celular que nosotros vamos viendo, ¿verdad? En este aspecto. Entonces, la teoría celular que nosotros vemos, eh, todo inició con una célula procariota. La célula procariota decidió unirse con otro elemento, ¿verdad? Acceder a otro elemento. Y al momento de acceder a ese elemento, algo estaba sucediendo dentro de esa célula procariota que después se convertiría en una célula eucariota, ¿verdad? Entonces, las células procariotas son mucho más viejas, o sea, me refiero a que se conocen desde años anteriores que las células eucariotas, que son un poco más recientes. No estoy hablando recientes de hace 35 años, 25 años tampoco, ¿verdad? Pero sabiendo de que las procariotas, por ejemplo, las procariotas se tiene este estudio de que aparecieron hace 3.7 millones de años. En cambio, hablamos de las células eucariotas. Las células eucariotas tal vez se tiene un estudio que aparecieron tal vez hace unos pocos, ¿verdad? Entonces, se tiene ese conocimiento, ¿verdad? De ese aspecto que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Eh, entonces, son algunos de los aspectos que nosotros necesitamos conocer. Entonces, son algunos de los aspectos que nosotros brindamos, ¿verdad? Con respecto a todos estos puntos que tenemos. Vamos a ver el siguiente enlace. Aquí hablamos acerca de las primeras células, qué fue lo que apareció. Hablamos de todo esto, que las primeras células aparecieron hace 3.700 millones de años. Entonces, aquí hablamos acerca de cómo surgieron las primeras células, cuándo aparecieron, ¿verdad? 3.700 millones de años. Entonces hablamos de qué momento, en qué momento aparecieron todas estas y el momento, el límite que estas tuvieron, ¿verdad? El momento en que estas aparecieron a partir de todo el punto de inicio, ¿verdad? Cómo fue que todas estas iniciaron y todo. Bien, vamos a hablar aquí acerca de cómo es que inició el inicio de las primeras células que nosotros encontramos. Oscar, ¿puede leer el primer párrafo, por favor? Las primeras células aparecieron hace al menos tres mil 3.000. setecientos millones de años, unos 750 millones de años después de que se formase la Tierra. A pesar de que no sabemos con seguridad cómo aparecieron las primeras células, sí que conocemos con bastante precisión cómo se desarrollaron. Bueno, no se sabe exactamente cómo fue que se tienen miles de teorías, ¿verdad? Cómo es que aparecieron las células, pero todo eso viene acerca del origen de la vida que nosotros vimos la clase anterior, ¿verdad? Cómo es que apareció la vida, cómo es que apareció todo. Entonces, no se desconoce en cierta forma cómo es que empezaron a aparecer las primeras células, pero
sí se conoce con bastante facilidad cómo es que se fueron desarrollando una con otra, con los aspectos y las teorías que se fueron implementando, ¿no? Entonces, esos fueron algunos de los aspectos que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo fue que aparecieron? ¿Cómo fueron que aparecieron las primeras células a lo largo de este trayecto? Sin embargo, una de las teorías más aceptadas sobre la formación de las primeras células es la siguiente. Dadas las condiciones atmosféricas de la Tierra primitiva, una descarga de energía puede producir que se formen moléculas orgánicas de forma espontánea. Entonces, esta es una de las teorías que se cree, ¿verdad? Que en ese momento, bueno, y que vimos, ¿verdad? Que era una de las teorías de la vida que dice que en ese momento, dadas las condiciones de la Tierra en ese momento, ¿verdad? Dadas las condiciones de la Tierra en esos años, cuando la Tierra era muy primitiva, porque la Tierra era demasiado primitiva, ¿verdad? Entonces, la Tierra en ese momento pasaba por un lapso muy primitivo, ¿verdad? Entonces, se cree que las condiciones atmosféricas hacían que cayeran descargas de energía. Y esto empezó a producir moléculas al instante, ¿verdad? Entonces, eso se cree que fue el inicio de cómo pudieron formarse las primeras células en el planeta. Tipos de células. Bueno, vamos a hablar ahora, nos vamos a enfocar en los tipos de células que nosotros encontramos. Aparte de las células que comúnmente nosotros conocemos, que son las células procariotas y las células eucariotas, nosotros también tenemos en cuenta este tipo de células que tenemos acá, ¿verdad? Que son las células arquea, ¿verdad? Las células arquea, que también son un tipo de células que nosotros tenemos y que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que forman parte acerca también de los tipos de células, porque se conoce que no solo existen células procariotas y eucariotas, sino que a ese tipo de células también le vamos a añadir las células arquea, que se cree que son las células más primitivas, ¿verdad? Que pueden llegar a existir, que fueron el inicio de todo, ¿verdad? Y que luego empezaron a formar las células procariotas y eucariotas. Al principio, las células arquea, se pensó que las células arquea eran parte de las células procariotas, pero se desmintió esta teoría por las características que tenían ambos tipos de células, ¿verdad? Que eran totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, se decidió que prácticamente ninguno de las dos células, pues bueno, tenían un aspecto en común. Bueno, Cristel, ¿puede leer el concepto de las células arquea, por favor? El primer y segundo párrafo. Las arqueas, también conocidas como arqueas, son células sin núcleo, muy similares a las bacterias, pero no con ciertas características que han provocado que se consideren como organismo independiente. Al igual que el resto de células, se trata de organismos microscópicos. Su pared celular es muy resistente, lo que les permite vivir en ambientes extremos, incluso en asteroides en el espacio, sin la protección de ningún tipo de atmósfera. Y es que esto es algo increíble, ¿verdad? Porque este tipo de células son conocidas también como un cierto tipo de bacterias diferentes, ¿verdad? O sea, no son bacterias normales, sino que son bacterias totalmente diferentes. Eh, por eso son considerados como organismos independientes, ¿verdad? O sea, aparte están los procariotas y aparte son los arquea, ¿verdad? Entonces ahí se les coloca como organismos independientes. Eh, Tienen una pared muy resistente, una pared celular muy, muy resistente, ¿verdad? Incluso, como estaban diciendo acá, pueden vivir en asteroides del espacio, o sea, en asteroides del espacio pueden encontrarse este tipo de células y sin la protección, o sea, estamos hablando de que simplemente están ahí y no les sucede nada, ¿verdad? Están en el espacio, en asteroides y simple y sencillamente no sucede nada. Entonces, vemos la capacidad, o en este caso, la fortaleza de su pared celular, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros encontramos la pared celular de este tipo de células que nosotros conocemos? Su alimentación también es muy distinta, ya que aprovechan compuestos inorgánicos como hidrógeno, dióxido de carbono o azufre en lugar de oxígeno. Entonces, la alimentación que estos van a tener van a ser totalmente diferentes, ¿no? Similares, pero en este aspecto totalmente diferentes a los aspectos o a los conocimientos que nosotros tenemos de las células normales, ¿verdad? Que nosotros tenemos en cuenta.
Bueno, ahora hablamos acerca de una célula conocida y es la célula procariota. Nosotros yo creo que tenemos un aspecto, o ya sabemos, ya tenemos nosotros un conocimiento de qué es la célula procariota y de qué trabaja o qué trata la célula procariota. La primera distinción que nosotros tenemos dentro de las células procariotas es que dentro de su enlace o dentro de su formación, dentro de su cadena, la célula procariota no tiene un núcleo definido. Entonces, al no tener un núcleo definido, la célula, pues bueno, empieza a tener diferentes aspectos, ¿verdad? No tienen un núcleo definido, están encerradas en cápsulas, su material genético está encerrado en una pequeña cápsula y aparte de la cápsula tienen una membrana plasmática, tienen una membrana celular y la cápsula que están encerrados, ¿verdad? Entonces, las células procariotas, la principal característica que tienen es que no tienen un núcleo definido. Sí tienen núcleo, pero no está definido. En muchas está regado en el citoplasma, ¿verdad? El citoplasma, hablamos de esta, aquí vemos la gráfica, el citoplasma es esta cosa celeste que nosotros vemos regado adentro del sistema dentro del organismo de la célula. Entonces, el núcleo está regado, no tenemos un núcleo definido, sino que está regado, la mayoría está regado dentro de todo el citoplasma o se mantiene junto, pero no está completamente definido ese núcleo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en ese determinado aspecto que nosotros buscamos, ¿verdad? Tal vez Iván Tobar puede leer el primer párrafo, por favor. Iván. Las células procariotas son las más sencillas dentro de los tres tipos. Cuentan tan solo con una membrana celular que rodea el interior de la célula. Dentro podemos encontrar el material genético suspendido dentro del citoplasma, así como algunos ribosomas, los orgánulos que generan Granulos. energía dentro de la célula. ¿Puede leer también el siguiente, por favor? Las células procariotas, a pesar de ser de muchos tipos distintos, están todas clasificadas como bacterias para poder adaptarse al medio de forma más eficaz. Muchas de ellas cuentan con otros añadidos, como flagelos para poder moverse libremente o una pared pegajosa. La cápsula que les permite adherirse a otros organismos. Bien, muchas gracias. Entonces, esta es una de las características principales que nosotros encontramos dentro de las células procariotas, ¿verdad? Entonces, las células procariotas aquí simple y sencillamente pues hablan, ¿verdad? Que a pesar de que tienen, de ser de muchos distintos tipos, pues prácticamente estas sí son consideradas directamente como bacterias. Bacterias especiales, no como las arquea, porque como les dije, las arquea tienen otras características principales, pero estas, las procariotas, las células procariotas sí tienen una distinción más personal y todo, ¿verdad? Entonces aquí sí nosotros hablamos acerca de este punto distinto que nosotros hablamos. Las células procariotas tienen su material genético suspendido dentro del citoplasma. Hablamos de que está ahí, ¿verdad? Lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Que presentan algunos aspectos como podemos ver aquí en la gráfica, ¿verdad? Tienen filis, la mayoría de ellas tienen filis, que son pequeños pelos, ¿verdad? Que están a través, o que nosotros encontramos fuera de la cápsula. Esto rojo que nosotros vemos es la cápsula en la que está almacenado el material genético. Lo verde es la membrana plasmática y tienen una pared celular. Quiere decir que están súper mega protegidos, ¿verdad? Estamos hablando de una protección bastante fuerte, la mayoría. Y tienen un flagelo, ¿verdad? Ese flagelo les sirve como movilidad, ¿verdad? Para poder moverse libremente. Entonces, cuentan con flagelos, ¿verdad? Que son tipos ahí podemos ver, ¿verdad? Que les ayuda a movilizarse en el entorno en que se pueden encontrar, ¿verdad? Esos son los flagelos que nosotros encontramos. Y estas son las células procariotas. La principal característica de la célula procariota es que no tienen un núcleo definido, vuelvo y repito, ¿verdad? Sí tienen un núcleo, pero no está definido directamente, ¿verdad?
¿verdad? Entonces esa es la principal característica que nosotros podemos encontrar dentro de las células procariotas. Ahora hablamos acerca de las células conocidas y a la que pertenecemos cada uno de nosotros, que son las células eucariotas. Estas tienen la principal característica de tener un núcleo definido, cuentan con mucho más organelos celulares que la célula procariota, ¿verdad? Y cuentan con organelos mucho más funcionales, ¿verdad? Y no están tan protegidos como la célula procariota, pero sí cuentan con una protección muy especial, que es la membrana celular. Entonces, cada uno, ¿verdad?, de los organelos cuentan con una determinada membrana para poder tener una protección, ¿verdad? Entonces, esas son las células eucariotas que nosotros conocemos. Son las más complejas por tener mucho más organelos celulares, ¿verdad? Por tener mucho más organelos dentro de su sistema, ¿verdad? Aquí hablamos acerca de diferentes sistemas que nosotros vamos viendo. Muy bien. Sara, ¿será que puede leer el primer y segundo párrafo, por favor? Sí. Células eucariotas. Las células eucariotas son las más complejas y de mayor tamaño de los tres tipos. Se diferencia de las procariotas y de las arqueas principalmente en que posee un núcleo donde almacena el ADN. Además, cuentan con varios tipos de orgánulos celulares que les permiten realizar distintos tipos de funciones. Las células eucariotas son la base de toda la vida compleja que existe en la Tierra. Debido a ello, los científicos llevan muchas décadas estudiando su origen y han desarrollado llamada teoría endosimbiótica del desarrollo celular. Bien, muchas gracias. Entonces aquí hablamos prácticamente de la función principal que tienen las células eucariotas y cuál es su característica, ¿verdad? ¿Cuál es la característica principal que nosotros encontramos dentro de las células eucariotas? ¿Verdad? Aquí vemos entonces que las células eucariotas, pues bueno, estas tienen esta principal función, ¿verdad? Tienen esta principal función, ¿verdad? Que habla acerca de la teoría que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, las células procariotas, nosotros hablamos, ¿verdad? Tienen mayor tamaño, tienen diferentes características. Se diferencian, la principal diferencia tanto con las células procariotas como con las células arquea es que estas poseen un sistema, o es decir, estas poseen un núcleo definido perfectamente donde almacenan todas las retinas del ADN, ¿verdad? Entonces, dentro del núcleo encontramos un nucleolo también, pero en el núcleo ya se encuentran las celdas de ADN. Cuentan con varios tipos de organelos celulares que les permiten realizar distintos tipos de funciones y aquí podemos encontrar, ya más adelante vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de los tipos de las células eucariotas, ¿verdad? En este lapso, pues bueno, encontramos nosotros, ¿verdad?, algunos ejemplos, ¿verdad?, de las células que nosotros encontramos. Estamos la mitocondria, el retículo endoplasmático, lisosomas, citoesqueleto, ribosomas, membrana plasmática, centriolo, aparato de Golgi. Existen dos tipos de retículo endoplasmático, que es el rugoso y el liso, citoplasma, vacuolas, nucleolo, cromosomas, ¿verdad? La membrana nuclear, ¿verdad? Y existen otros más, ¿verdad? Lixosomas, hay otros que se llaman perixosomas, ¿verdad? Que forman parte de las células eucariotas conocidas. Son la principal base de la Tierra porque la mayoría de los seres vivos son los constituyentes de estas células eucariotas. Casi todos los reinos, hablamos de los reinos animal, vegetal, fungi, hablamos también de la mayoría, de que estos son los tres principales, pero hablamos de que solo con el animal y el vegetal estamos hablando de la mayoría, la mayor parte de la población, ¿verdad?, de la Tierra. Entonces estamos constituyendo la mayor parte de la población de la Tierra, ¿verdad? Entonces a estos pertenecen estos diferentes tipos de reinos que nosotros conocemos. Entonces, todos ellos constituyen y forman parte de las células eucariotas que nosotros vamos viendo y que nosotros vamos organizando, ¿verdad? Bueno. Ahora hablamos acerca de qué es la teoría, entonces, la teoría endosimbiótica,
o de qué trata la teoría endosimbiótica, la endosimbiosis. Vean, pues, la teoría endosimbiótica o la endosimbiosis es una teoría basada en una historia que dice que la célula empieza a consumir otra célula o una bacteria, y esta bacteria, al absorber, ¿verdad?, los elementos que se encuentran alrededor, estos elementos empiezan a formar parte de la célula, empiezan a formar parte de la bacteria. Entonces, al formar parte de esto, empieza a formar parte de él, y la bacteria, en este caso, o célula, empieza a formarse, y después esos elementos que van ingresando, pues se empiezan a duplicar dentro, y es por eso que sucede la división celular, ¿verdad? Ya se forman dos seres, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a formarse la teoría, la división celular que nosotros conocemos. De eso trata prácticamente la teoría endosimbiótica que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, esa es la teoría que nosotros vamos viendo. Y Jerico López, ¿puede leer el primer párrafo, por favor? Esta teoría se basa en las similitudes que presentan las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas con bacterias, tanto en su forma como en su funcionamiento. Por lo tanto, los científicos que la defienden proponen que en algún momento de la evolución una célula de gran tamaño absorbió una bacteria y empezó a utilizarla para extraer la energía necesaria para sobrevivir y reproducirse. Era lo que nosotros estábamos diciendo, ¿verdad? Esta teoría dice que hubo la teoría endosimbiótica o endosimbiosis, ¿verdad? Que hubo una bacteria de gran tamaño, una bacteria muy grande, y absorbió otra bacteria, y al absorberla, esta bacteria pues no solo la absorbió, sino que empezó a utilizarla dentro de su organismo, ¿verdad? Entonces le extrajo la energía, ¿verdad? La energía de la bacteria de menor tamaño empezó a formar parte de la bacteria de mayor tamaño para poder sobrevivir, y de repente pues empezó a reproducirse también, ¿verdad? Al tener más energía, tuvo más energía acumulada dentro de su organismo, y eso hizo que empezara y eso hizo que se dividiera, ¿verdad? Entonces eso causó la división celular que nosotros encontramos dentro de los aspectos que nosotros vemos. Madeline, ¿puede leer el segundo párrafo, por favor? La bacteria absorbida, por su parte, ganó mayores probabilidades de dejar descendencia, así como una mayor seguridad al estar dentro de una célula mayor. Por lo tanto, se produjo una relación simbiótica, de ahí el nombre de la teoría. Exactamente, de ahí eso es lo que se refiere, ¿verdad? La teoría simbiótica, ¿verdad? Y por eso se le conoce como teoría endosimbiótica, porque la bacteria que ganó, que absorbió a la otra, pues ganó altas probabilidades de energía y altas probabilidades, ¿verdad?, de poder reproducirse. Aquí podemos ver en la gráfica cómo es que se conoce la teoría celular, ¿verdad? La teoría de la endosimbiosis, ¿verdad? La teoría de la endosimbiosis, cómo es que se conoce, ¿verdad?, esta teoría endosimbiótica, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos primordiales y principales que caracterizan a esto? Entonces, son de los aspectos principales y primordiales, ¿verdad?, que se conocen dentro de esta teoría celular, los aspectos primordiales, ¿verdad? Tras millones de años de evolución, las mitocondrias y cloroplastos, que eran bacterias independientes, se han especializado, por lo tanto ya no pueden sobrevivir fuera de la célula. Entonces, esto se cree y se tiene, ¿verdad?, que las mitocondrias, antes las mitocondrias eran pequeñas células o pequeñas bacterias, y los cloroplastos también eran pequeñas bacterias que andaban por ahí. Pero entonces esta célula, la célula normal que nosotros conocemos antes, ¿verdad?, en la evolución, ¿cómo es que evolucionó la célula? Entonces, esta absorbió a esas pequeñas bacterias, ¿verdad? Entonces, se conoce que era una célula procariota, es decir, que era una bacteria. Entonces, esta añadió a estas otras bacterias, ¿verdad? Entonces, estas bacterias, por ejemplo, mitocondrias y cloroplastos, formaron parte directamente y empezaron a formalizar otra nueva célula dentro de esta célula, ¿verdad?, esta bacteria.
Entonces todo comenzó con una bacteria muy grande, ¿verdad? Que empezó a absorber otras bacterias y se conoce, ¿verdad? Por ejemplo, dice que las mitocondrias eran células, ¿verdad? O eran bacterias diferentes, eran bacterias, y que ahora es por eso que las mitocondrias ya no pueden sobrevivir fuera de la célula, porque ya forman parte directamente de la célula, del funcionamiento celular y estructural, ¿verdad? De la célula dentro de lo que nosotros llamamos como la teoría endosimbiótica. Esto se le conoce como teoría endosimbiótica, ¿verdad? Que forma parte de la teoría de la situación estructural dentro de cada uno de los seres vivos. Bueno, entonces esto se conoce como la teoría de la evolución celular. Esta presentación ya se las voy a subir hoy, al igual que las otras, se me ha olvidado, pero ahí se las voy a estar subiendo para que ustedes la puedan leer y que les ayuden, ¿verdad? Las voy a estar subiendo ahí a Classroom, ¿verdad? A la tarea, ¿verdad? La tarea que ustedes tuvieron. Ahí se las voy a estar añadiendo, ¿verdad? Y se las voy a estar añadiendo ahí a la parte de la tarea con lo que nosotros vimos para esta semana, ¿verdad? Y se recuerdan muy bien de la tarea que ustedes tienen, por favor, se las encargo. Y la tarea que ustedes van a tener para el día de mañana. Entonces se las encargo, por favor, si tienen alguna duda, dificultad, que por favor puedan comentarme. Bueno, pues jóvenes, ha sido todo un gusto compartir estos días con ustedes. Que tengan un buen descanso, aprovechen bien esa semanita que tienen, hagan buenas cosas, ¿verdad? Si van a salir, cuídense, no tiren basura, hagan bien las cosas, ¿verdad? Y pásenla bien. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Nos vemos. Bendiciones. Feliz descanso. Descansen. Aprovechen. Y nos vemos hasta la próxima, hasta la siguiente semana. Adiós, Nos profe. vemos, profe. Adiós, profe. Nos vemos. Igualmente, gracias. Sí, profe.